Este video es la segunda parte de nuestra serie sobre cómo estudiar la Biblia en su contexto original. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. El gran tema principal que recorre por toda la palabra de Dios es el Cristo. Él es la simiente de la mujer que fue prometida comenzando en el libro del principio. Génesis capítulo 3, verso 15, diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Este verso señala la profundidad de la ruina en que cayó la humanidad y se convierte en el fundamento del resto de la Biblia. En este video continuaremos enfocando en las divisiones que Dios ha establecido en su palabra, observando el mandato que tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, de dividir correctamente la palabra de verdad, para modo de obtener un entendimiento preciso de la palabra de Dios, y de esta manera andaremos dignos del llamamiento en el cual fuimos llamados. En esta ocasión, como ya lo mencionamos, nuestro enfoque será en el Cristo, porque toda la esperanza de la restauración de la humanidad y de la creación se centra únicamente en Él, en el Cristo, quien a su debido tiempo nacería en el mundo, sufriría y moriría, pero ya resucitado se convertiría en la cabeza de una nueva creación y finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente antigua, la cual causó toda la ruina. Por lo tanto, Cristo, el Rey y el reino que finalmente establecerá se convierten en el gran tema que ocupa toda la palabra de Dios. Él es la clave de la revelación divina en la palabra escrita, y sin Él es imposible entender la Biblia. Las escrituras deben leerse y entenderse en relación con Él, porque todo el consejo y propósito de Dios se centran en el Cristo. Miren a sus pantallas y vean esta ilustración. Digamos que este es el libro de la Biblia. Y noten que el Antiguo Testamento se trata de el Rey, es decir, el Cristo y el reino, en promesas y en profecías, en ilustraciones, tipos y sombras. En los 4 evangelios, eso es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos el Rey y el reino presentados y proclamados primero por Juan, el que bautizaba, y por el Cristo mismo. Y aquí vemos que el reino es rechazado y el Rey es crucificado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos la transición del reino a la iglesia. El libro comienza con el apóstol Pedro ofreciendo nuevamente el reino al pueblo de Israel, pero es rechazado otra vez. Esteban muere apedreado y el apóstol Pedro es encarcelado en el capítulo 12. Entonces, el apóstol Pablo, que ya había sido elegido y llamado en el capítulo 9, es enviado a su ministerio en el capítulo 13. Y al rechazar su testimonio acerca del reino por última vez en el capítulo 28, pronuncia por tercera y última vez la profecía y la sentencia de una ceguera nacional que se encuentra en Isaías capítulo 6, declarando que la salvación de Dios es enviada oficialmente a los gentiles. El reino queda en suspenso y Dios le da al apóstol Pablo la revelación del misterio de la iglesia. En su última comunicación a los creyentes hebreos,
Hebreos capítulo 2, verso 8, está escrito que, aunque en el consejo de Dios todas las cosas habían sido puestas bajo los pies del Cristo, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. El reino desde entonces ha estado en suspenso. En las epístolas tenemos al Rey exaltado, y mientras el reino está en suspenso, el Cristo es hecho cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia durante este intervalo de tiempo actual. En el Apocalipsis tenemos la revelación del Rey juzgando, y por medio del juicio divino vemos el reino establecido, al Rey entronizado en poder y gran gloria. La promesa es cumplida y la profecía llegando a su fin. Entonces, como pueden ver, el Cristo, el Rey, el que ha de venir, es el tema central que abarca toda la palabra de Dios en su totalidad. Y por esto, el Señor, el Cristo, podía decir, las Escrituras dan testimonio de mí. El objetivo principal de las Escrituras es anunciar al que ha de venir. Todo lo demás en las Escrituras es segundo. Y podemos decir de la palabra escrita lo mismo que se dice de la Nueva Jerusalén. El Cordero es su lumbrera. Los hombres naturales, los ojos naturales, solo pueden ver por fuera, solo pueden ver lo externo, solo ven detalles y circunstancias históricas. Critican y juzgan la palabra de Dios, critican y juzgan al Cristo, ni siquiera creen en las Sagradas Escrituras y sin embargo, ellos mismos organizan conferencias, venden libros, publican videos, muchos videos, criticando la palabra de Dios, solo para obtener ganancias monetarias. Así se ganan la vida, criticando la palabra de Dios. Pero la mente espiritual, vemos al Cristo testificado por el profeta Moisés y por todos los profetas. El Cristo es la llave maestra de las Escrituras de la verdad. Al tener esta llave, podemos abrir los tesoros de la palabra y podemos comprender palabras, sombras, misterios, acontecimientos bíblicos y mucho más que por sí mismos y aparte de él, sin él, no tienen ningún significado. Y podemos comprender aquellas partes de las Escrituras que para muchos son piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero en cuanto usen esta llave maestra, podrán ver claramente que los tipos y sombras son prefiguras del Rey que ha de venir y muestran primero sus sufrimientos y después sus glorias. Continuaremos con nuestra serie en el siguiente video. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Denle la señal de aprobación. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.